Muy bien. Bueno, pues venga. No, ahora la iba a sacar porque hoy no había nadie en secretaría. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Me refiero en general y en la asignatura en particular. Bueno. Estáis en primero, o sea, que no os agobiéis. Por aquellos que estéis más atentos al curso virtual, ya sabéis que han colgado hoy las instrucciones de la PEC, ¿vale? Las instrucciones de la PEC, que como sabéis no es obligatoria, que viene bien, porque os mete de lleno ya en primero en los procesos de investigación, ¿no? Para que sepáis un poco casi desde dentro. Y luego, bueno, pues si lo hacéis bien, podéis tener un punto máximo e incluso algunos matrícula. 10 sabéis que no es matrícula, ¿no? Nunca era matrícula, tienes que tener 10, claro, pero no todos los 10 son matrícula, como sabéis, ¿no? En términos académicos. No. Las matrículas es como un 11 o una cosa así, o un 12. Pues que para algunos temas puntúan exactamente igual, 10 puntos, o sea, en ese sentido no tienen ninguna diferencia, pero para algunos otros temas les dan una ponderación mayor. No, hablo en general. En esta asignatura, si tenéis matrícula, os emitirá un certificado el profesor de la central, el catedrático que lleva este tema de las PEC, y dirá que os reconoce como matrícula de honor en la PEC, ¿vale? O sea que aunque demos algunos unos, que serían 10, no todos son matrículas, ¿vale? Matrícula tiene un poco luego ese plus de estatus, un poco casi honorífico, ¿no? Por ejemplo, pero ahí me parece que los 10 también pueden que lo bonifiquen. Es que ahí no lo sé cómo lo diferencian. Bueno, a ver, vamos avanzando y hoy toca el tema 4. Tema 4. Acordaos que son, nada, 6, 8, ¿no? O sea, estamos en el Ecuador. Quitan 1, se quedan en 6, más 2 del final, 8. A estas alturas, si habéis ido repasando ya un poco lo que hemos visto, dice, esto no lo dices para animarnos. Este tema os debería resultar ya más asequible, ¿no? de abordar. Si habéis ido un poco releyendo y entendiendo los temas que hemos visto. Vale. Bueno, a las aptitudes se le suele titular el tema estrella de psicología social. Como un poco. Luego uno se lleva algunas, entre comillas, decepciones, porque si habéis leído el tema, uno descubre que, aunque toda la introducción va dirigida a explicarnos las bondades de conocer las aptitudes, puesto que las aptitudes cumplen una serie de funciones, ¿no? Es decir, nos proporcionan un camino, ¿no? Un conocimiento, muchas más cosas, ¿no? Para comportarnos y elegir mejor nuestros posibles comportamientos, ¿no? Y por tanto ser más eficaces, resulta que luego hay un principio de compatibilidad o consistencia, es decir, muchas veces no siempre las actitudes nos llevan a comportarnos en línea con ellas, pero bueno, esto es básico. Si paráis un momento a pensar en cada uno de nosotros, muchas veces pensamos, tenemos unas creencias sobre temas, creencias siempre evaluativas, recordad que es lo que distingue el concepto de actitud de una mera creencia, sino una creencia con implicación evaluativa hacia algo, hacia una idea, una cosa, un objeto, una persona, hacia ti mismo, y luego no nos comportamos en esa línea, con lo cual decimos, bueno, ¿y entonces qué ocurre aquí? ¿Cuál es la principal explicación para ver que en ocasiones no hay correspondencia o la correspondencia esperada entre actitudes y conducta? Recordar en qué asignatura estamos desde el minuto 1 que se dice ahora. En el ambiente social. En la situación concreta. Muchas veces incluso querrías comportarte en línea con tus actitudes y, como veremos, la teoría de la acción planificada
es una teoría para hacer un pronóstico de si haríamos un comportamiento o no en función de ciertas actitudes, vía pronosticar la intención, y no podemos hacerlo simplemente porque imaginaros que tiene que ver con el medio ambiente y reciclar. Si en la localidad donde vives no hay contenedores, bueno, en fin, puedes hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Y dejarlo en tu casa hasta que te muevas a cientos de kilómetros. Es un ejemplo radical, pero que podríamos trasladarlo a más ámbitos, ¿no? Yo puedo valorar estupendamente y tener una actitud muy favorable hacia la psicología social. Quiere decir que después estudiaré con interés y tiempo y dedicación esa asignatura para en fin, poder sacar una nota a lo mejor alta, pues no lo sé. A lo mejor estoy matriculado de 5 asignaturas y he calculado mal el tiempo, o se me hace especialmente complicado, ¿no? Una asignatura, que las hay, esta yo creo que no, pero a veces hay asignaturas que se nos hacen complicadas. Es decir, hay razones situacionales, recordar, o además en muchos casos las personales. Imaginaros que tenéis preferencias por una ideología determinada, pero estáis en un grupo de gente que os cae bien y que sabéis que en ese grupo la gente piensa de manera muy diferente. ¿Expondrás tranquilamente tus posiciones en una situación, digamos, de disparidad de criterios, jugándote el que los demás te puedan señalar o incluso rechazar, cuando a ti te interesa ese grupo, en otros no, pero ese grupo especialmente que te interesa, bueno, pues habrá algún sujeto que efectivamente a veces lo hace, ¿no? Pero una mayoría de gente pliega velas, como se dice, ¿no? Y bueno, pues dice, bueno, de momento, ¿qué necesidad tengo de complicarme la vida, ¿no? Diríamos así, ¿no? Es decir, hay situaciones, obviamente, que impiden, ¿no? El que esa relación actitud-conducta sea clara, ¿no? Y que se dé. Y hay una incluso más básica. Está mucha gente que no cae en la cuenta hasta que hay otros que estudian los estudios, esos análisis que se hacen de toda la literatura. Y a lo mejor pueden descubrir que a veces esa falta de correlación entre actitud y conducta se debe a que el método empleado de medida no es congruente. Es decir, hemos medido las actitudes muy generales y las conductas muy específicas. Entonces, el nivel de análisis es dispar, de lo general a lo concreto. Y ahí es normal encontrarte que no haya una correlación elevada. Por ejemplo, en relación al medio ambiente, hemos hecho una pregunta muy general. ¿Está usted a favor de conservar el medio ambiente? Yo no sé, me imagino que el 99% dice, vamos a medir a ver si luego esta actitud tiene, digamos, se concreta, ¿no? En un comportamiento como de reciclar. Y mides si la gente recicla o no en una muestra determinada. Y entonces ahí haces la correlación y ves que no es muy alta. ¿Por qué? Porque has medido una cosa muy concreta y la has preguntado por una actitud muy general. Entonces a veces ese desnivel en el nivel de análisis de medida puede originar que en muchos estudios efectivamente alguien diga, ¿para qué estamos estudiando las actitudes? Si las medimos y luego no correlacionan con las conductas, ¿vale? O sea, que hay diferentes causas. En general, cuando habréis entrado en este tema, si lo habéis leído un poco, os habrá llamado la atención el sentido que se le da en psicología social a actitud, ¿no? Porque por ahí cuando dice, esta persona tiene actitud, es lejano, vamos, es lejano, no es exacto al concepto que en psicología social se le da actitud. Ahí os dice hasta de dónde viene del latín, ¿no? Ponerse en acción y pues dice, no tiene actitud suficiente, no está, en fin, esforzándose o centrándose, bueno, en el lenguaje habitual, no solo habitual, cotidiano, sino incluso por otros académicos, otras ciencias, a veces actitud no se utiliza en el mismo sentido. O sea, que eso os tiene que quedar claro. En psicología social, actitud tiene que ver siempre con nuestro posicionamiento hacia algo, lo que llamamos objeto de actitud, que puede ser una comida, un amigo, un grupo, los no sé quién, una idea, la justicia, no sé, bueno, nosotros mismos, en relación al autoconcepto, ¿no? A la autoestima, ¿vale? Entonces, pero siempre implica una valoración positiva o negativa.
Eso es el concepto en psicología social. ¿Cómo te posicionas tú hacia algo, ¿no? Evidentemente, puedes posicionarte a nivel neutral. Eso está claro, ¿no? En general, pues no, va a haber diferentes posicionamientos. Y cuando veamos la medida de las actitudes, ya casi os estoy resumiendo el tema, prácticamente nos podemos ir. Cuando veamos las medidas de las actitudes, a nadie se le escapa que o estás muy, muy a favor, o moderadamente a favor, o un poquito a favor, contra, o totalmente en cuenta. Es decir, las actitudes tampoco son todo o nada, ¿no? Que se gradúan en intensidad. ¿Y eso de qué depende? ¿De qué creéis que depende? El que tú pensar en alguna actitud tuya sea sobre 10 o estés en 1, que sea lo contrario. ¿Por qué crees tú que te posicionas en algunas cosas moderadamente y en otras en su totalidad? En parte por tus propios valores, creencias, educación, situaciones, ¿vale? Entonces, en función de tus metas personales, de situaciones concretas, de la fuerza de las actitudes. A mí me gusta más esta cerveza u otra. ¿Creéis que eso está con mucha fuerza, esa actitud? Pues hombre, alguno de estos, unos cuantos que son muy especialistas y les encanta probar cervezas de no sé cuántos países y tipos, pues hombre, a lo mejor sí, ¿no? Tiene una actitud muy formada hacia determinado tipo de cerveza. Pero el común de la gente, pues bueno, le puede sin más gustar y ya está, ¿no? Es decir, eso son todos los matices. Por tanto, luego, el lenguaje psicológico, que ya estáis asimilando por otras asignaturas. Buscamos por ahí por el cerebro a ver si por algún sitio hay alguna zona o zonas que conforman la actitud. Pues no. No. Entonces es un constructo es algo teórico, bueno, pues psicológico, lógicamente porque atiende a aspectos psicológicos, ¿vale? Que no lo podemos mirar, lo que sí podemos es, a partir del comportamiento de la gente, inferir que debe tener, si le gusta bebe vino, pues, infiero que seguramente tiene una actitud favorable hacia el vino, seguramente. A lo mejor lo ha hecho por otras razones, ¿no? Por quedar bien con quien estaba en ese momento reunido. ¿Vale? Entonces se infiere un constructo psicológico. Sí es cierto, cuando habéis ido, no sé si habéis llegado a las medidas, ¿habéis llegado a las medidas? No. Bueno, algunos sí. Habréis visto que cada día se incluyen medidas de tipo muy en la línea de la actualidad, ¿no? Neuroimagen, resonancias magnéticas, en fin, todas las técnicas ahora que se utilizan en neurociencia, pero no porque vayan a descubrir dónde está la actitud, sino ver qué tipo de zonas, por ejemplo, eso sí, se activan cuando tú manifiestas un prejuicio y qué otro tipo de zonas se activan o se apagan esas cuando tú no eres prejuicioso, por ejemplo, en relación a un grupo concreto, étnico. Y ahí sí nos da pistas, claro. También se miden hasta en hormonas, ¿no? El nivel de cortisol en la sangre. ¿Por qué? Porque es la hormona del estrés y si ante una situación de que tú dices que no tienes prejuicios hacia los gitanos y, en fin, no, yo no tal, y sin embargo, y claro, cuando te encuentras con un grupo de gitanos, lógicamente no vas a... Pero hay ciertos indicios indirectos e implícitos que te pueden hacer que sí que realmente tengas prejuicios. Lo que pasa es que no los exteriorizas. ¿Por qué? Porque se mide el cortisol en ese momento y de una manera natural ha superado la línea base simplemente cuando estás con determinado grupo étnico, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Porque sabéis que el cortisol se asocia al estrés y entonces, bueno, pues que hay algo que si fuera un grupo normal ante el cual no tiene ningún tipo de prejuicio, porque te va a activar el cortisol, ¿no? Bueno. Una pregunta. Desde la diferencia entre actitud y conducta, realmente es que la conducta sigue a la práctica. Bueno, no, como que sigue la práctica. La conducta es una práctica, claro, digamos. Lleva algo externo que permite que los demás lo vean. Claro. Pero la actitud no. No. O sea, la conducta se puede La conducta es medible. Vale. ¿Vale? ¿Cuántos vasos de vino se ha bebido tal persona durante la cena? Medio. Vale. No es bebedor. 10. Este es sospechoso de que pueda haber. Ahora luego, acuérdate, haremos atribuciones o no en función de toda una serie de razones. Las actitudes se infieren. ¿Vale?
componentes del comportamiento y se van formando también, de nuestra propia experiencia también se van modificando y asentando las actitudes. Claro, es un camino de ida y vuelta, ¿no? Vale. Al final el objetivo también es que la actitud sea lo más similar a la conducta posible. Llegar a tener una... Que eso sería el objetivo, o sea, No, no es que sea el objetivo. Creemos que las actitudes guían la conducta, ¿vale? Entonces, claro, si conocemos las actitudes, podemos pronosticar mejor los comportamientos. Por ejemplo, en un tratamiento de, como os dice por ahí en algún caso, una intervención sobre temas de fobias, por ejemplo, hacia la gente que es más gordita, pues ahí la gente, como eso no está bien visto, seguramente diga que no, ¿no? Pero en el fondo sí que lo sienta. Bueno, pues a través de medidas, por ejemplo, implícitas, no las directas, podemos saber exactamente cuál es la actitud y en nuestro programa atacar las ventajas y la parte negativa o la parte positiva, ¿vale? De cualquiera de las creencias, ¿no? Ten en cuenta que nuestros comportamientos muchas veces se sostienen en creencias positivas y negativas. Y en los procesos de intervención, incluso en la publicidad institucional, se ataca lo negativo de un comportamiento, pero no se desenmascaran los aspectos positivos que sí que pueden estar manteniendo ciertas conductas, ¿no? Este tema os va a encantar, vamos, no sé si le habéis hecho ya un vistazo y habéis dicho, pues yo lo he leído y no pasé de la segunda página. Hay también algunos modelos, pero estáis en la universidad y, oye, cuando vayáis a hablar, cuando estéis con vuestros amigos ya, olvidaros eso, ¿no? Esto es de barra de bar, ¿no? Este comentario, no, ya tenéis que hablar con algo más de propiedad, ¿no? Que se dice, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la idea general y, por supuesto, nuestro autoconcepto es la actitud, pero dirigida hacia nosotros mismos, que tiene que ver con la forma en que nos vemos a nosotros mismos, ¿eh? Cuando yo te podría hacer un análisis psicológico y decir, a ver, ¿qué piensas sobre ti? Sobre estos aspectos, sobre aquellos otros, o libre, ¿no? A ver un poco por dónde va la gente. En definitiva, son creencias sobre ti que están cargadas positiva o negativamente, en cierto grado y alguna neutral, claro. ¿Vale? Bueno, entonces un poco este es el resumen, vamos a intentar definirlas, ya prácticamente lo tenemos, pero bueno, iremos a una definición más formal. ¿Qué estructura tienen? La estructura, como siempre, la estructura siempre hace alusión a los componentes en cualquier ámbito. Un coche tiene una estructura, un estado tiene una estructura, la personalidad tiene una estructura, bueno, pues las actitudes tienen una estructura. ¿De cuáles son los componentes que soportan la actitud? ¿Qué funciones cumplen? Ya las hemos dicho algunas. Conocimiento, utilitarias o instrumentales, expresiva de valores. Si yo digo, estoy a favor de no sé qué, es que a veces, por no pronunciarse uno políticamente, ¿veis? La situación me condiciona. Estás expresando tus valores, claro. Si estás a favor o en contra de algo. Por tanto, las actitudes son expresivas de valores. También juegan un papel defensivo del yo. Acordaos que siempre que oigáis la palabra es que muy conectado con las ideas del psicoanálisis, ¿no? De los mecanismos de defensa, en el sentido que echamos balones fuera para no cuestionar nuestra propia autoestima, ¿no? Entonces, bueno, la culpa es de otros, si a mí me va mal en mi trabajo es que los emigrantes me están quitando el trabajo, yo qué sé, en fin. Todo ese tipo de actitudes muchas veces tienen que ver con, no sé si consciente o inconscientemente, porque operan en distintos procesos, quitarte del medio la amenaza que para tu propia autoestima representa a veces tu propia situación, ¿no? Entonces buscamos chivos expiatorios continuamente. Hombre, los casos de los emigrantes y tal que suelen salir o cosas de este tipo, muy evidente, pero en nuestra vida, ¿vale? Hoy podríamos haber empezado la clase, a ver, comentarme hoy cada uno una situación social y en proceso de atribución lo mismo y a través de esa experiencia que alguno contaráis, ir describiendo tranquilamente cada uno de los elementos del tema y veríais qué facilidad. Lo incongruente que somos y lo que nos mentimos. Bueno, hay también autores que nos echan un capote y viene a decir que tampoco es que nos mintamos tanto, ¿no? Sino que a veces, pues, nuestro propio cerebro, en bien de nuestra supervivencia, pues un poco condiciona el tipo de reflexiones que hacemos para que tampoco nos dañemos tanto a nosotros mismos. Es que hay
Hay varias lecturas en esto. Eso sí, justificamos en la segunda parte que veremos el próximo día, cuando hable de la famosa teoría de la disonancia cognitiva. Ahora, por ejemplo, ¿quién tiene disonancia cognitiva a nivel político en España? Sobre todo, pues el PSOE, ¿no? Porque los otros partidos, pues bueno, van en su línea, ¿no? Y los independentistas, pues, pero el PSOE tiene una disonancia tremenda, ¿no? Que le causa malestar, ¿no? Defender unas ideas y ahora justificar o racionalizar las contrarias. Pero eso es un proceso que vivimos todos continuamente. Y entonces veréis cómo los del PSOE, pues ahora se dedican a sacar argumentos que eliminen ese malestar, ¿no? Hacer consonante y disminuir los disonantes. Pues es algo parecido, aunque esto se proyecta a nivel de una organización que es distinto a un grupo que una persona, pero en definitiva no es un mecanismo muy similar. Pues bueno, cuando estudiemos la disonancia cognitiva veremos cómo efectivamente nos racionalizamos, justificamos y ya nos quedamos tan tranquilos que si no sería muy duro vivir, ¿no? A veces con nuestras contradicciones. En cualquier ámbito, ¿eh? He sacado ese ejemplo porque es muy evidente, ¿no? Entonces, además, hay que lo puedes ver en cada declaración que hace cada actor, se ve con mucha claridad, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se originan? ¿Cómo se originan las actitudes? A ver, con lo que ya sabéis de psicología social. Y también habéis estudiado algo ya de psicobiología. Sí, pero ¿cómo se originan? Los esquemas es una consecuencia, están ahí, ideas, tal. ¿Cómo tienes tú una actitud hacia la Coca-Cola, si te gusta o no? Y perdón por la publicidad, que siempre se dice Coca-Cola. ¿A ti te gusta la Coca-Cola? Bueno, un 6, ¿no? De 1 a 10. ¿Y cómo has formado esa actitud? Y ya, pues claro, las probaste en una experiencia directa. A lo mejor no la has probado, pero unos amigos te han dicho que, vamos, que no se te ocurra en tomar eso. Pues también la has podido desarrollar. Y genéticamente, que habéis estado en... Hay algunos factores, pero acordaros siempre, que lo hablaba con vuestro profesor cuando salía con los famosos experimentos que se hacen entre gemelos mono y dicigóticos, ¿no? No es automático, no hay un gen ahí que te dice, me gusta Coca-Cola un 6. Claro, el gen no sabe qué nivel de calificación hemos desarrollado los humanos, ¿no? ¿Entendéis el absurdo, no? De 1 a 10, ¿por qué no de 1 a 100? Bueno, en definitiva, pero sí puede que haya a lo mejor algún aspecto de tu bioquímica que pudiera provocar un cierto rechazo, sin tú saberlo, a la Coca-Cola o a ciertas bebidas. Y eso te predisponga, mejor dicho, no determine, eso es muy reduccionista, a que cuando pruebes bebidas esas características, ¡plá! Y entonces, aplicándote otra de las teorías de cómo se forman, si ves que algo no te gusta, piensas que es que, bueno, pues si no lo pruebas será que no te gusta, lógicamente, que no es. Con lo cual, como veis, se van encadenando los sucesivos elementos. Las actitudes se forman a través del aprendizaje. O sea, se aprende, ¿vale? En distintos procesos, ¿no? Aquí os hablan de varios métodos, ¿no? Que es que no habéis llegado todavía, pero bueno, habréis oído seguramente el condicionamiento clásico, instrumental, clásico, acordaos el de Pavlov, ¿no? Sí, luego lo repasamos, a ver si os sabéis. Pero ahí tenéis una asignatura incluso entera, ¿no? Sobre el aprendizaje, ¿no? Que es una de las escuelas importantes en psicología. Sí, sí, claro. Es que uno de los componentes estructurales de las actitudes son las creencias, que son cognitivas, los afectos y emociones, y el comportamiento, ¿no? O las conductas que has realizado. Vale. Bueno, casi hemos acabado. Bueno, y luego, entonces lo vamos a medir. Hay medidas directas o indirectas. ¿Por qué se han creado medidas indirectas? Conectando con algo de lo que habéis dicho antes. ¿Por qué se han creado medidas indirectas? A través de una pantalla de ordenador donde te dicen, si sale no sé qué palabra, apriete con la tecla derecha, y si sale con la otra, con la izquierda. Eso es, para que no sepas, no anticipes de antemano qué es lo que se te quiere medir. ¿Y con qué se hace eso? Pues con actitudes delicadas, ¿no? Temas de prejuicio, sobre todo ese tipo, ¿no? Otro tipo de actitudes. Y te gustan los Mercedes o los Jaguar,
pues bueno, pues tampoco la gente contesta y ya está, ¿no? Pero hay temas delicados que la gente no es fácil que exteriorice su posicionamiento, con lo cual los psicólogos han inventado lo que llamamos medidas indirectas que tienen que ver con aspectos como tiempo de reacción, que aparentemente vas muy despistado. Vamos a decir, aunque quieras mentir, no puedes mentir, o sea, se te detecta, ¿no?, quién es prejuicioso y quién no. Si queréis hacerlo, algunos a prueba, ¿vale? Ahí os la explica, se llama la IAT, y podéis hacerla a través de la universidad, donde la tienen, ¿no? Podéis entrar en la web y podéis hacerla. Lo que pasa que, bueno, yo no os aconsejo hacer estas cosas porque, bueno, supuestamente es de la universidad. Imagínate que os han colado una web de estas que no es de la universidad y entregáis vuestros datos, aunque son anónimos, pero bueno, la IP y todo eso queda grabado. No, claro, es que por eso, bueno, pues si alguien tiene más curiosidad, puede hacerlo. Venga. Entonces, definición, constructos hipotéticos, ¿vale?, inferidos a partir de lo observado. Y eso hace que nos predisponga a ciertas respuestas. Pero, enlazando con tu pregunta, no es el comportamiento en sí o per se, ¿vale? Supuestamente, de esas ideas, esas actitudes, guiarán, pero solo supuestamente, ¿vale? Y esto sobre todo, evaluaciones positivas o negativas sobre lo que llamamos objeto de actitud. ¿Y qué es el objeto de actitud? Pues una mesa, un ordenador, la idea de la libertad, un grupo de personas o una comida. El objeto puede ser, o tú mismo, hemos dicho, ¿vale? Pues eso es lo que, y siempre implica en psicología social una evaluación, ¿no?, en distintos grados, ¿vale? Bien, primeras preguntas. ¿Son estables o son temporales? Uy, qué segura estás. Ambos, en realidad. A ver, hay teorías o teóricos, ahí tenéis un cuadro con autores identificados, que los ven más como estructuras estables, que están allá, y hay otros que los ven como temporales. Es decir, que en el momento concreto se forman, ¿no?, sobre la marcha. Yo creo que han estirado demasiado. No creo que haya ningún autor que realmente crea que son temporales. Lo que sí es cierto es que en ocasiones la expresión de esas actitudes viene determinada por aspectos puntuales o temporales. Pero es una opinión. De hecho, ahí siempre luego ofrece un modelo integrador, porque es difícil pensar que sin nada generes una expresión sobre algo. Perdón, una actitud sobre algo, sin nada previo. Sí, pero ya habrás sufrido una experiencia con un objeto de actitud y yo qué sé, con algo enlazarás, incluso por propagación o conexión lejana con algo, ¿no? Pero bueno, en términos estrictos, imagínate que, yo qué sé, que te presentan una comida que nunca has probado el sabor, ¿no? Y te dicen directamente que si te gusta o no. Yo qué sé, a lo mejor te dejas llevar por los colores o la presentación del plato, ¿no?, sin haberla probado, es decir, sin haber tenido una experiencia directa, ¿no? Pero bueno, en definitiva, digamos, este planteamiento teórico lo que viene es un poco a enriquecer nuestra comprensión de cómo realmente se ponen en marcha las actitudes, ¿vale? Entonces, hay un modelo que se llama el modelo MODE, que es el D es de determinantes, ¿no?, en función de la motivación y la capacidad, ¿no? Entonces, para ese modelo, básicamente sí que hay unas estructuras claramente estables que cuando se da la ocasión, pues hace que emerjan y, digamos, filtres el mundo, veas el mundo, porque en definitiva las actitudes son como filtros, ¿no?, y lo valores conforme a esas ideas. En el otro extremo nos presenta el autor Schwartz, dice juicios evaluativos construidos en la situación, pero veis, dice con la información accesible. O sea, que aunque sea temporal, tira de algún tipo de información, aunque sea mínima, que se te hace accesible. Ser accesible es que te viene a la mente en ese momento, ¿no?, una serie de información de un tipo u otro, lejana o cercana a la actitud en concreto, ¿vale? Lo que pasa es que Schwartz quería marcar eso, que no son tanto disposiciones personales, ¿no?, como parece que la otra forma de verlo
quiere sugerirlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí habría un conflicto más de tipo a veces epistémico relacionado con la teoría del conocimiento, que no nos llevaría a ningún lado, ¿no? En la práctica, ¿vale? Digamos, hay una entidad interna, hay actitudes, ¿no? Que se forman de distintas formas y respuestas evaluativas temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre las respuestas se van a corresponder exactamente con la actitud, ¿no? Sino que sobre la marcha, en ciertas situaciones temporales, ¿no? Va a emerger con fuerza o sin fuerza, o solo un aspecto de la actitud, no el afectivo y el cognitivo, y solo uno de ellos. Es decir, hay aspectos de la situación que hacen que la evaluación precisa se modifique. Si no, sería un mero reflejo de la estructura de actitudes que tuviéramos. Si entendemos que son estructuras fijas, estables, inamovibles. Aprender en sí, ganar conocimiento, ya hace que esas actitudes cambien. Pero cuando empiezas una carrera universitaria, hay muchas cosas que piensas de una forma que cuando las terminas te han cambiado. Sí, no, claro, la experiencia te va modificando, claro, o no, pero no siempre. No siempre. Hay cosas que se pueden permanecer. Aquí el tema temporal quiere decir si en ciertas situaciones sobre la marcha construimos nuestra actitud. Entonces, entre los dos modelos, lo que voy a decir es que hay un cierto equilibrio, que siempre tiras de algún tipo de información accesible, pero en algún momento, mediante experiencias nuevas, totalmente nuevas, de hecho, construyes desde cero tu actitud, ¿no? Una cosa que no conoces, bueno, te puedes tirar de algún elemento informativo, accesible, pero que tenga una lejana conexión. Sí. Y te convence, ya está. de que es perfecto. Pues ya está. Claro, claro, claro. Claro. Pues seguramente sí. Pero eso es un cambio ya de actitud sobre la que había. Pero se construye de manera temporal. No, es un cambio de la anterior. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir. Sí, no disposiciones personales cerradas, sino que digamos que en cada situación construiríamos nuestra actitud. Y eso seguramente es así en muchos casos, pero en muchos otros es mejor entender la actitud desde una perspectiva integrada, porque hay actitudes que están ahí. De hecho, toda la vida estás con esas actitudes y son inamovibles. Incluso con experiencias o información inconsistente o contraria, de hecho, cuanto más sólida es una actitud, como sabéis, más resistencia a cambiarla, ¿no? Por mucho que te den incluso argumentos, ¿no? Fehacientes, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. No que no las podamos construir, claro que las podemos construir sobre la marcha, variando las que tenemos, ¿vale? En cualquier caso, las respuestas pueden ser manifiestas o encubiertas, ¿no? Y de tipo cognitivo, afectivo y conductual. ¿Qué quiere decir afectivo, cognitivo y conductual? En ese caso que has puesto en ese ejemplo, alguien te convence de que tirarte de paracaídas pues no tiene ningún peligro. A nivel cognitivo has cambiado tu idea, tirarse de paracaídas es muy arriesgado. A nivel afectivo, cuando veías que, no, bueno, no, es lo que venía el ejemplo. Bueno, te imaginabas él cayendo con un paracaídas y bueno, empezaba ya el corazón solo imaginándotelo. Pánico. Y en este caso, a lo mejor te convence el otro, oye, pues efectivamente, no hay peligro, un 1 de cada 20 millones se tuerce un dedito, yo qué sé, exagero, ¿no? Pero llegas al avión y aunque las creencias, lo cognitivo haya cambiado, te sigue entrando pavor y no te lanzas. ¿No? Lanzarte ya es, primero, pavor, que son los sentimientos, y lanzarte en la conducta no te lanzas. ¿Vale? Pero es que luego hay como algunas actitudes que son estables, ¿no? O sea, cuando tienes como sí, de vértigo, sí. Y la muerte como automáticamente. Claro, claro. Por eso es por lo que es bueno tener las dos visiones, porque hay algunas que son muy... Claro. Y otras se construyen sobre la marcha. Efectivamente, pero no un extremo u otro, solo o exclusivamente. Valencia, ambivalencia y fuerza. Estos son tres propiedades. Valencia, pues el valor que tiene, positivo o negativo, ¿vale? O sea, que ahí no. Y fijaros la fuerza que tiene esto, ¿no? Porque lo que puede sesgar la percepción, ¿qué quiere decir? Que si tú estás muy a favor o muy en contra de algo, pues ya la información
que venga, como sabéis, pues la sesgas, ¿no? Es decir, la ves de otra forma, no en términos de la información real y objetiva, sino desde tu punto de vista sesgado. Sesgado quiere decir que vas a prestar más atención a los argumentos a favor que los en contra, ese tipo de cosas, ¿no? Y esto, vamos, lo ves diariamente. Ambivalencia o mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Hasta aquí todo, qué bien, las actitudes, tres componentes, cognitivos, que son las creencias, afectivos, los afectos, ¿no? A ver, pues mis actitudes hacia la paella, ¿no? Pues las creencias, no sé qué, pues una comida sana, porque no sé qué. Afectos, solo pensar en la paella, seguro que a algunos, si os gusta mucho, estaréis segregando ya saliva, casi seguro. Si os hago alguna descripción un poco más de detalle del arroz en su punto, tal. Si no os gusta, no, claro, pero si os gusta, seguro que algunos estáis ya segregando saliva. Sí, los afectos y las emociones asociadas a las creencias y los comportamientos, pues cada vez que voy a Valencia, pues claro, lo primero que hago es meterme en o Alicante en alguna casa de paellas, ¿vale? Vale, entonces qué bien, ¿no? Todos los elementos van en la misma dirección. Creo en una cosa positiva, afectos positivos, comportamiento positivo, negativo. ¿Eso es lo que ocurre en realidad? Qué fácil sería todo, ¿no? En realidad se produce lo que llamamos ambivalencia. ¿Qué significa ambivalencia? Pues lo que dice la propia palabra, que no siempre van en la misma dirección. La creencia, el afecto y el comportamiento. A veces tú tienes unas creencias muy claras sobre un tema, pero como que no, imagina en la comida, ¿no? El sushi, ¿no? Pues sabes que no sé qué, que no sé cuántas, pero como que no, ¿no? Y sin embargo coexisten en ti, ¿no? Una actitud con aspectos positivos y negativos. A veces la ambivalencia entre creencias contradictorias sobre un mismo objeto, ¿no? Tienes creencias favorables y desfavorables, o entre afectos y creencias, las creencias son positivas pero los afectos negativos, o viceversa. Es decir, el conjunto de estos tres elementos clave sobre la estructura de las actitudes a veces pueden darse de manera ambivalente. En algunos casos, como veréis cuando veamos el tema de los estereotipos, por ejemplo, en el caso en relación a las actitudes sexistas, ¿no? De los hombres hacia las mujeres, por ejemplo, pues coexisten. Hay ambivalencia, aspectos positivos, ¿no? Que a la mujer se le pone por encima de todo, ¿no? Y en otros hablo cuando hay sexismo, ¿no? Aspectos negativos y se mantienen creencias negativas, entre comillas, sobre ella, ¿no? Si está capacitada o no para tal o cual puesto, sin embargo, luego positivas, pues, son gente que busca la armonía, en fin, están preocupados siempre por los demás, son muy solidarias, organizan muy bien las cosas, y uno, pues qué bien, ¿no? Pero detrás de eso a veces puede esconder la idea de mejor que sigan haciendo este tipo de cosas que se les da muy bien. Entonces hay una trampa, ¿no? En esa ambivalencia entre aspectos positivos y aunque yo sonrío, en el fondo está detrás de muchas de las actitudes reales, ¿no? E incluso llegado al extremo de los temas de violencia, ¿no? En donde conviven, ¿no? Es en la mente de esa persona este tipo de actitudes ambivalentes, ¿no? Bueno, veremos en el tema de los estereotipos con algo más de detalle esto. Esto de la ambivalencia actitudinal puede ser sinónimo de escepticismo o son dos conceptos distintos. No, son distintos. Son distintos. Conviven perfectamente a veces. O a veces no, y hay que resolverlo. Con el tema de la disonancia, depende de la fuerza que tengan cada uno de los argumentos, en teoría, contradictorios o que no van en la misma dirección. ¿Vale? Otro tema de la ambivalencia, ¿no? Lleva a adoptar el consenso sobre un tema y acceder ante argumentos persuasivos, ¿no? Yo sigo pensando que este es no sé qué, pero bueno, cuando estoy delante de él o con su grupo de amigos, pues digo que, bueno, que no es mala persona. O pienso una idea, pero a nivel privado. Luego en grupo no hago valer esa idea, ¿no? Es decir, esa ambivalencia pues hace que muchas veces en los grupos, en las sociedades, en las familias, en fin, en los trabajos se adopten posiciones predominantes sobre un tema, aunque no estés tú convencido de ello, ¿no? Provoca malestar psicológico, claro. Hay gente que soporta muy bien la ambivalencia y hay gente que no.
ante ideas que en teoría deberían ir con los afectos y los comportamientos en una misma línea, ¿vale? Afecta a las relaciones interpersonales, claro. Imaginaros en una pareja, cómo ve cada uno ciertos elementos, ¿no?, de las actitudes que mantienen mutuamente, pues claro que afecta a las relaciones interpersonales, ¿no? Esto en las relaciones familiares se da mucho, ¿no? Claro, con frecuencia. Cuando uno a otro se tiran los tejos en el sentido de tú más o yo he hecho aquello, pero yo que yo pensaba, pero no, entonces tú me has... Bueno, familiares en general. Sí, pero si es que esto no es nada raro, o sea, esto forma parte de nuestra vida. Si lo que estamos haciendo aquí es analizarlo, o lo que ha hecho la psicología social, contextualizarlo para entenderlo mejor y después intentar explicar a través de teorías. Un poco en comparación a pues, lo que es una relación social normal, que no tienes que tener la misma relación de, entre comillas, obligación, claro, que con la familia, por ejemplo, claro. Entonces, claro. Ese aspecto situacional es determinante, claro. Claro, así. Bueno, y la expectativa, ¿no? Porque los padres también es muy típico que sean como ambivalentes. Yo soy de una forma y he sido así porque ellos lo justifican en sí mismos, pero luego la expectativa de sus hijos la tienen. Claro. Entonces hay una ambivalencia muy fuerte que está marcando todo el... Exacto. Sí. De hecho, una de las teorías que explican hasta qué medida las actitudes guían la conducta, uno de los elementos explicativos tiene que ver con lo que llamamos norma subjetiva. Siempre que oigáis norma, en psicología social se refiere a las normas implícitas o explícitas de un grupo, que puede ser la familia, una nación o un grupo de trabajo. Y entonces, en muchas ocasiones, aunque tengamos actitudes favorables o desfavorables hacia cierto comportamiento, uno de los elementos que pesa, incluso viene una fórmula teórica, no deja de ser una fórmula, es las creencias que sobre ese mismo tema tienen los grupos que a ti te importan, o sea, los grupos referentes, por ejemplo, la familia, en algunos casos, y lo motivado que estés a hacerles caso, o decir, a darles, a que te den, sí, a hacerles caso en sus sugerencias, ¿no? Entonces, claro, ahí hay variaciones entre cada uno de nosotros en distintas etapas de la vida, en según qué cosas y en según qué temas y con qué gente, ¿no? Entonces, claro, todo eso te ayuda un poco a entender precisamente pues, la variabilidad que hay, ¿no?, tan elevada en actitudes nosotros mismos, ¿no?, en distintas ocasiones y con distintos medios, ¿vale? Pero al final, cuanto más ambivalencia haya, mayor va a ser la luz de nuestras. Sí, claro, peor estarás. Más probable que vayas al psicólogo, sí. Cuanta más ambivalencias quieras soportar, está claro, que te genera un malestar psicológico tremendo, que es así. Nuestra vida está llena de ese tipo de elementos, como sabéis, ¿no? La fuerza, pues como dice la propia palabra, ¿no? Hasta qué punto una actitud, ¿vale?, es muy, muy relevante para uno o no. Y aquí os podrían preguntar, ¿se refiere a lo extrema que es una actitud? De 1 a 10, 10 o 1, depende un poco en este caso qué tipo de actitud estemos valorando, que tiene que ver con lo relevante que sea. Cuanto más relevante sea para ti un tema, es más probable que te definas con una posición más extrema, ¿no? O sea, si llevar unos zapatos de una marca u otra para ti muy relevante, no nos reímos, pero hombre, imagínate que trabajas de influencer o de algo de esto, pues sí que ahí es muy relevante, ¿no? Para otros, pues no será muy relevante. El grado de certeza con el que se mantiene esa actitud, cuanto más convencido estés tú de que esa actitud es cosa tuya, es decir, porque habitualmente la expresas, muestras más resistencia cuando alguien te la quiere cambiar, y el grado en que la actitud se basa en la experiencia personal, cuanto más directa haya sido la experiencia con ese objeto, no que te lo hayan contado, que lo hayas visto en una película, ¿vale?, más fuerte es, que podría ser una pregunta. ¿Cuándo es más fuerte? Pues claro, pues, extrema, certeza y experiencia personal. Cuanto más altos sean esos valores, más extremas, ¿vale? Y eso sí, claro, se deriva. Cuanto más extrema y más asentada esté, más difícil es cambiártelo. Y si no, probar con gente que conozcáis. Nosotros mismos en algunos posicionamientos. Ya le puedes presentar todos los argumentos del mundo. En algunos temas luego entran otros factores, ¿no?
ejemplo, comportamientos como fumar, o ese que es el típico caso, ¿no? Pues claro, la persona más extrema, más certeza, más experiencia personal, pero ahí entran también factores diferentes solo exclusivamente los mentales, como sabéis, que es, por ejemplo, la propia adicción que se ha podido generar en términos bioquímicos, con lo cual no es solo una resistencia psicológica, sino también fisiológica, ¿no? Bueno, sin entrar en más detalles, porque si no nos llevaría muy lejos cada uno de los ejemplos. Y bueno, luego aquí hay un apartado que, bueno, pues como a veces las actitudes y otros conceptos se mezclan y se confunden, pues aquí ha querido un poco haceros una aclaración sobre las diferencias que se tienen sobre creencias y valores. Si queréis profundizar sobre esto, hay filosofía, vamos, a raudales, ¿no? Si os encanta este tema, ¿no? Hay gente que cuestiona los valores, tal como habitualmente se les ve. En fin, que esto es un tema, si os gusta, ¿no? A este tipo de reflexiones, ¿no? Intelectuales, abstractas, pues bueno, hay cantidad, ¿no? Aquí quedaros con eso, ¿no? Una creencia es una afirmación que indica la probabilidad subjetiva de una persona de que un objeto tenga una característica determinada. Pues ya está. Yo creo que la luna es cuadrada. Bueno, pues para ti indica la probabilidad de que, en este caso, bueno, sobre la luna, pero podría ser sobre un objeto, pero sobre una persona, pues, que crea, ¿no?, que determinada característica tiene. Bueno, pues te puede creer lo que quiera, ¿no? A mucha gente constatan la veracidad o falsedad de profesiones sobre el objeto que señalan una relación entre el objeto y alguna característica, ¿vale? La luna es redonda, la luna es cuadrada. Bueno, eso es una creencia. La igualdad de acceso a los puestos de trabajo, estoy a favor. Bueno, pues estás emitiendo una creencia asociada a, bueno, a unos valores y a unas actitudes posibles, pero es una creencia. Creo en la igualdad, ¿no?, de las personas, con independencia de su nacimiento. Bueno, eso es una creencia, ¿vale? Una creencia. Mientras que las actitudes, fijaos que lo pongo en mayúsculas, son evaluaciones globales. Todo ese conjunto de creencias de 5 a 3 o a 20, depende del objeto de actitud, digamos que la actitud lo que hace es un resumen con carácter ya evaluativo. Ya no son sin más creencias sin sentido evaluativo, ¿no? Sin más. La luna es redonda, ¿no? Sino una actitud ya tiene que ver con la evaluación, ¿no? Como es cuadrada y a mí me encantan los cuadrados, pues voy a ver si puedo, una tontería se me ocurre sobre la marcha, en el próximo viaje apuntarme a la luna, ¿no? Es decir, las actitudes son evaluaciones globales y que de alguna forma es eso, resumen de sus creencias evaluativas. Entonces, el cannabis, que os viene ahí un ejemplo, si estáis interesados en estos temas, un estudio real que se ha hecho a gente joven, que le pone una lista de por qué te gusta y qué aspectos positivos y qué aspectos negativos ves sobre el uso del cannabis, ¿no? Y se depura y luego se hace una escala y ya se va pasando a más gente para ir viendo qué tipo de creencias, ¿no? Y esas creencias, no sé qué, me divierte mucho, me da mucha marcha, o las negativas, ¿no? Bueno, pues el resumen global del conjunto de esas creencias es lo que marca la actitud. Pues mira, se acabó, no voy a fumar ya. O sí, voy a seguir fumando. ¿Vale? Sí, sí, claro, como consecuencia de la actitud favorable o desfavorable al cannabis. ¿Qué es ese resumen global, que es la evaluación, estoy a favor o estoy en contra, es un resumen de las distintas creencias evaluativas sobre el cannabis, en sentido positivo o negativo, ¿vale? Y los valores, también muy resumidos, son metas deseables y transituacionales que varían en importancia y nos sirven de guía a las personas, ¿vale? Entonces, cada uno veis que está aquí bastante bien, ¿no? Esto es muy complejo a nivel filosófico de manejar. Pero aquí, valor significa eso, ¿no? Una meta deseable para alguien, ¿vale? Y transituacional, es decir, que no está condicionada por una situación concreta, sino que supera, va más allá de algo puramente situacional, puntual, coyuntural, ¿no? Y que trasciende a eso y te guía en tu vida, ¿no? Un valor mío es la igualdad. Ya, oiga, pero usted en el trabajo, entonces no es un valor. Allí trata a la gente en desigualdad. No, en mi casa, bueno, claro, o en el instituto, ya, pero bueno, eso es otro tema. Pero luego usted es consistente y realmente
su valor de la igualdad, entonces tendría que ser transituacional y guiarte tu comportamiento. Esos son los valores. Sí, en tus comportamientos en distintos ambientes, con distinta gente, llevarías adelante y cumplirías con lo que significa el valor de la igualdad, es decir, de respetar a los demás y pensar que todo el mundo es igual, en sentido que todos entendemos por igualdad en este caso, ¿vale? Eso es un valor. Si, fijaros, reflejan esto, ¿por qué tenemos 10 valores, 50, 20 o 30? Porque claro, dice, a ver, hagamos una lista de valores. Si no hubiéramos hablado nada de esto y cogéis una cuartilla en blanco ahora, digo yo, cuartilla, folio en blanco, y cada uno veréis que se os hubieran ocurrido algunos coincidentes y otros no. Es decir, están en parte marcados culturalmente, aunque hay algunos que puedan ser universales, y son eso, ¿no? Digamos, responden a las necesidades, los motivos sociales y las demandas institucionales sociales. Joder, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? De institucionales sociales. Sí, ahí está la igualdad. Claro, si tú naces en un país determinado o en otro, imaginaos ahora en épocas tempranas de nuestro desarrollo como sociedades, ¿no? ¿Por qué en algunos países surgió la poligamia? En culturas ya ancestrales. Y se le validó como algo adecuado. La necesidad de Porque probablemente, claro, por muchas razones. ¿Por qué creéis que en algunas culturas está prohibido? Es una interpretación muy rápida, comer la carne de cerdo, en otras la de vaca, y en otros los caracoles, en fin. Porque probablemente en algún momento también a nivel sanitario de salud pudo ser una razón. Luego se ha instrumentalizado, se le da un elemento religioso en ocasiones, simbólico, y ya está, y queda. Es decir, los valores de cada sociedad no surgen porque sí, ¿no? Y alguien dice valores, ¿vale? Sino surgen porque hay unas demandas sociales que determinan, ¿no?, que esa sociedad formule unos principios, unos valores, que dé sentido y provoque y mantenga, ¿no?, esa cohesión social en cierta medida. Pero bueno, con esto podéis profundizar. Ahí tenéis una tabla, la 4.1, por si tenéis curiosidad, y veis que vienen un autor que ha hecho esta elaboración, 10 tipos de valores, ¿vale?, que corresponden a valores de carácter individual, mixto o colectivos, y luego, esto nos lo van a preguntar, ¿no?, y luego vienen como dentro de los de poder, por ejemplo, el valor de poder, el tipo de valores de poder, y vienen poder social, riqueza, autoridad. Sí, la expresión de un valor, como de un tipo de valor que corresponde a lo que llamamos poder, se manifiesta en otros 10 o 20 valores concretos, ¿vale? Y este señor pues lo ha hecho estudiando muchas culturas, elaborando cuestionarios, revisando la literatura, aspectos religiosos de distintas sociedades, ¿vale?, y ha llegado a esa conclusión. De hecho, si tenéis interés, hay un cuestionario que elaborado por él, también podéis buscarlo ya hoy en día en internet, y te haces el test, ¿no?, a ver qué valores son los que te sale un cuadrito sobre cuáles son los valores en ti como persona, cuáles son para ti los más importantes. La riqueza, la amistad. Bueno, trascienden a los objetos y situaciones, son conceptos de orden superior, ¿vale?, están ahí, ¿no?, influyen indirectamente en la conducta a través de las actitudes y son muy generales o más generales, ¿vale? Bueno, esto no es complicado de entender. Bien, estructura de las actitudes. Ya lo hemos anticipado. ¿Cuáles son los componentes de las actitudes? ¿Sobre qué se soporta? ¿Vale? Entonces, tradicionalmente en psicología social se decía que las actitudes tenían 3 elementos. Cognitivo, creencias sobre no sé qué, esto es bueno. Afectos, que despierta, ¿no?, a favor o en contra y con sensaciones especiales, emocionales, y conductuales o comportamentales o incluso conativos, que dicen algunos autores, en el sentido de que a lo mejor no en todos haces comportamiento, pero lo harías en caso de que se diera esa situación, ¿vale? Bien, entonces, esta es la visión tradicional. El modelo tradicional, que ahí llama reflexivo, que es reflexivo en el sentido de reflejo,
contradice o no se sostiene porque hemos hablado de la ambivalencia. Entonces, en el modelo tradicional, si son los tres componentes, esto no puede ser, ¿no? Como es que otras veces, como algunas veces uno sale en un sentido, otro en otro, si está en una estructura y tiene estos tres componentes y cada uno tiene una dirección positiva o negativa determinada, ¿cómo es que cómo encontramos en la realidad situaciones, ¿no? Entonces, esto es lo que venía a sostener el modelo tradicional tripartito. Tres elementos que son los que sustentan cualquiera de nuestras actitudes. Vale. Esto, digamos, se cuestiona por este ejemplo que hemos visto, ¿no? Oiga, si son tres elementos y van en la misma dirección, o son tres cosas distintas, o son la misma, si correlacionan mucho entre ellos, serían lo mismo, por tanto no tiene sentido en términos estadísticos hablar de tres elementos cuando la correlación entre ellos es elevada, es lo mismo. ¿Para qué utiliza tres nombres si es lo mismo? Busque otro concepto, no hable de afecto, conducta o cognitivo. Invéntese otro término que resuma los tres, porque hago mis estudios y correlacionan muy alto. Y si no correlacionan poco, ¿qué estructura montan si cada uno va por su lado? ¿Vale? Esto era la idea tradicional y que se cuestiona, aunque es muy intuitiva, sí, creencias, actitudes, afectos, es muy intuitiva. Y entonces lo que se ha propuesto para resolver este tema es lo que llama el punto de vista del proceso latente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que existen tres elementos? Sí. Creencias, afectos y actitudes. Ahora bien, lo que ocurre es que las actitudes son latentes en el sentido de que no siempre, depende en qué situaciones, esos tres elementos se concretan en una actitud. ¿Por qué? Porque son, fijaros cómo cambia, son procesos. Es decir, usted tiene creencias, usted tiene afectos y usted tiene comportamiento o elementos conductuales o en cualquier actitud. Pero en realidad, el que eso se concrete o no y vayan en la misma línea o soportemos la ambivalencia, tiene que ver con los procesos, es decir, la forma en la que dan lugar o no dan lugar a la actitud. Entonces, a veces solo va a ocurrir un proceso afectivo, ¿vale? Y es ante esas actitudes que algo nos desagrada o agrada, pero tampoco tenemos unas creencias muy claras, ¿no? O a veces soporta la ambivalencia de las creencias, porque se dan procesos de creación de creencias, pero contradictorios en sí. No sé si os traslado bien la idea. La idea de latente implica eso, que no son sin más un mero reflejo. Mi actitud es un reflejo de cognición, afecto, no, porque ya hemos visto que sí, no, lo que hace en el proceso latente, lo que viene a decir es que lo que ocurre es que se dan procesos. Y a veces se dan los tres, a veces solo uno, otras veces dos, con lo cual sí que tenemos una interpretación teórica más clara del por qué no hay una estructura rígida, sino que tenemos que convivir a nivel teórico y real con la ambivalencia, con que en algunas ideas, si yo te digo, ¿estás a favor de la física cuántica? ¿Tú qué me dirías? Pero la conoces. No tengo ni idea de lo que es. Claro. Bueno, te podrías dejar llevar. Tengo un grupo de amigos que hablan muy bien de eso, ¿no? Y suena bien, es decir, ni tienes afecto, ni siquiera creencias, porque ni lo conoces ese tema, ¿no? Sin embargo, pueden dar lugar a procesos latentes que en algunas ocasiones serán más de carácter afectivo, en otros los tres. Me encanta la paella, creo que es saludable y además me voy a poner hasta arriba de paella. Vale, los tres. Pero otras veces, no, uno tiene más peso, otro no, uno se manifiesta con claridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si fuera una estructura rígida, modelo reflexivo, reflejaría en ese sentido reflexivo los tres componentes, cuando vemos que no es así. Pero si cambiamos y hablamos de latente, en el sentido de que ocurren a veces procesos afectivos, entonces ya los procesos sí pueden ocurrir los tres, solo dos, uno con más intensidad que otros, ¿vale? Entonces son los procesos frente a componentes los que causan la actitud, ¿vale? ¿A qué se refiere la isla? Estímulos y respuestas.
Sí, es que es una nomenclatura que ya os acostumbraréis que va a ser muy común, sobre todo cuando estudiéis aprendizaje, porque si tienes que, yo me acuerdo cuando tomábamos apuntes, estímulo y respuesta en esa asignatura, entonces, bueno, se utilizan un poco, como sabéis, esos trucos, ¿vale? Esta nueva conceptualización, esto, ¿no?, permite abordar las diferencias entre actitudes basadas principalmente en no cualquiera de los procesos. Oiga, que en este solo se ha puesto en marcha el proceso afectivo. Ah, vale, vale. El cognitivo no. Diferentes personas, mismas actitudes por razones diferentes, ¿vale? La misma actitud, pero por razones diferentes. En unos por temas afectivos, en otros por cognitivos, en otros por ambos. Y mayor predicción de unos factores sobre el tema de, es decir, podemos, si queremos pronosticar el comportamiento de alguien, a través de esto podemos pensar que hay ciertos procesos que tienen más fuerza que otros a la hora de asegurarnos que tal persona hará. Por ejemplo, pongo muy resumido, el tema afecto se ha visto, o sea, el que te caiga alguien bien o mal, la simpatía o que sientas hacia alguien y manifestada, ¿no?, en términos emociones, es muy buen, pronostica muy bien el prejuicio de la gente hacia otros grupos o hacia otras personas. Mientras que el cognitivo a veces no, pensar en la lógica. Yo puedo pensar que todo el mundo es igual, que en fin, que no hay que discriminar, que todos al fin y al cabo somos seres humanos, ¿vale? Entonces, bueno, creyéndola, y luego veo que no es así. Y claro, que a través de solo las creencias a veces es difícil pronosticar. Pero los afectos, si conozco si alguien, puedo disimular, ¿no? Y decir, no, yo pienso que hay la igualdad, pero los afectos no se pueden esconder, como hemos dicho, e incluso te los puedo medir indirectamente a través de esas pruebas del cortisol o hasta otras, ¿no?, que tienen que ver con la respuesta psicogalvánica de la piel o resistencia eléctrica a la piel. Son medidas que se utilizan en psicología y en la máquina de la verdad famosa que habréis oído hablar, ¿no? Sabéis que eso nació en un laboratorio de psicología, ¿no?, y se llamaba polígrafo. De poli muchos, en este caso, no de ciudad, polis de muchos, y gráficos porque tenía 5 o 6 medidas a la vez, ¿no? Y bueno, es un tema que sabéis que funciona, ¿no? Otra cosa es cómo se interpreta, si sabes interpretarlo, y hay gente que la pueden entrenar, de hecho en la CIA y en estas agencias entrenan a la gente para salir bien, ¿no?, airosos, pero no es fácil. La interpretación es muy complicada, no es complicada, tienes que saber, ¿no? Pero la filosofía se basa en por qué ante ciertas preguntas tus ritmos se elevan más de una situación normal. Es decir, si yo te digo, ¿de dónde eres? De Madrid. Y todo plano. Te digo, oye, ¿eres infiel con tu mujer? Y dices, no, pero de repente sube eso, pues claro, las gráficas algo hay, ¿no? Por simplificar mucho. Bueno, claro que todo hay margen de error, claro. Bueno, eso es muy difícil. Muy difícil. Hombre, y para saber cosas de fiabilidad, lo único que tienes que hacer es, bueno, pues hacer estudios comparando casos reales que luego has conocido y haces una estimación. No puede ser otra cosa. Yo hay una cosa que quería decir con respecto a esto, y es que veo que el cognitivo y el afectivo sí. son preactitud y la parte conductual es postactitud. O sea, sí. Es como que los estamos analizando en el mismo nivel. No, no los estamos analizando en el mismo nivel. Las actitudes tienen 3 componentes, hemos dicho, ¿no? Afectivos, cognitivos y conductuales. Es decir, si tú probaste un helado de chocolate y te encantó, conducta, pues es lógico que después tengas una actitud favorable, ¿no?, hacia el chocolate. Y a lo mejor luego no lo vuelves a probar en tu vida, no vuelves a hacer ese comportamiento, o sí. Entonces, la próxima vez que te encuentres ante varios helados, ¿vale?, pues emergerá tus creencias, tus afectos o tus actitudes, o tus comportamientos pasados. Y eso es lo que ha conformado tu actitud real. Y ahora ya dirás, ¿compro el helado o no lo compro? Entonces, tripartito, modelo tradicional reflexivo, en el sentido de reflejar, pues no, a veces no refleja eso, porque has decidido no comer ya chocolate porque ya está bien, ¿no? Te está perjudicando en otros aspectos. Como este que le encanta el chocolate, no lo ha comprado. Claro, porque es proceso más que, en ese sentido se habla de formación, porque se forma la actitud en función de
un proceso concreto. Es decir, hay otro aspecto que en ese momento ha hecho que, por más creencias positivas y afectos, que empiezas ya, bueno, hoy vamos de comidas, espero que tengáis una buena cena en casa, porque se empieza a despertar esas sensaciones. Funciones. Funciones, siempre recordar que a nivel teórico, ¿vale? Pues bueno, pues para analizar un poquito mejor un concepto, lo que hacemos es, bueno, pues analíticamente desglosar las funciones, que algunas de ellas, en realidad, no os compliquéis mucho la vida, están contenidas casi unas en otras. Podríamos hacer un ejercicio que no nos llevaría a ningún lado, ¿no? Es mucho mejor, pues decir, bueno, pues entre los distintos autores han descrito este tipo de funciones. Vale, pues ya está, no nos complicamos la vida, ¿no? ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? Es decir, que alguna puede estar a veces, porque, oiga, ¿qué es utilitaria o instrumental? Dice, nos ayuda a maximizar las recompensas y minimizar las penalizaciones. Pues bueno, vale, sí. Es que el conocimiento de algo también nos ayuda a conocer mejor. Es decir, en ese sentido son matices, muchas veces teóricos, y os lo expreso simplemente para que tranquilamente cuando lo estudiéis no os entre en, ay, estas funciones, y esta se parece a otra, no pasa nada. Conocimiento, eso. Si yo tengo creencias que valoran positiva o negativamente a ir hacia a un barrio determinado, pues me está proporcionando un conocimiento, claro, pues por allí ni aparecer. Si creo o tengo creencias que ese barrio tiene problemas imaginados de seguridad, ¿no? O delincuencia. Es decir, conocimientos, ¿vale? Me permite categorizar las cosas, las que me gustan, las que no. Marco de referencia, ¿no? Me guía. ¿Cómo me desarrollo yo en relación a esta persona? ¿O qué hago aquí? ¿O me expreso allá? ¿O me relaciono con este? O con... En fin, ¿vale? Un conocimiento. No necesito improvisar cada mañana cuando salgo de casa. ¿Y ahora qué hago? ¿Cojo el metro o no? ¿Hago esto o aquello? ¿Me relaciono, le doy los buenos días a esta persona o no se las doy? En fin. ¿Me pido un cacao, me pido un café o una infusión? ¿Vale? Las actitudes nos sirven de conocimiento. Otra es más, que llaman más utilitaria, o sea, que se ve inmediatamente su carácter útil, ¿no? A través de una actitud, pues me facilita, ¿no? El, bueno, pues aprovecharme de una cierta ventaja en una situación, o lo que decíamos, ¿no? Dar este paso o no, tomar esta decisión o aquella otra, ¿vale? Defensiva del ego. Ahí ya hemos hablado antes al principio, ¿no? Tiramos de las actitudes como forma de enmascarar en cierta medida algunos aspectos negativos de nosotros mismos que no nos queremos reconocer, con lo cual tiramos de nuestras actitudes para salvar un poco, en teoría, ¿no? Salvar, entre comillas, el tipo, ¿no? Y quedarnos más tranquilos con nosotros mismos, ¿no? Reforzar nuestra propia autoestima a través de, por ejemplo, ¿no? Actitudes negativas hacia terceros, ¿no? Culpabilizándolos, por ejemplo, de alguna situación personal. Y expresiva de valores, ¿no? Esta es la que más claramente hemos comentado, ¿no? Si me declaro a favor de o en contra de algo, pues estoy diciendo un poco quién soy yo. Es mi etiqueta de presentación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y bueno, digamos que a través de estas funciones podemos predecir. Ahí viene un ejemplo curioso para que veáis que está el libro actualizado. Por ejemplo, sobre las vacunas. No sé si os habéis llamado la atención. Las raíces psicológicas de las actitudes antivacunas. En 2018. Fíjate, este se hizo antes de la COVID, ¿no? Este estudio. Luego surgieron bastantes. Yo leí algunos sobre la marcha durante el periodo de gente de varias universidades que colaboraron en una plataforma escribiendo sobre este tema. Bueno, ahí podéis encontrar un poco cómo las actitudes juegan una función también, ¿no? Para oponerte o en contra. La gente que tiende a pensar de los antivacunas, que son unos pirados casi, o pues no, hay algunos que saben mucho más de medicina que la mayoría de la gente, no digo algunos, no digo todos. Y entonces, esto de las raíces psicológicas,
Lo acabamos de ver, los ejemplos, con los elementos y los procesos. Hay gente que se opone por otras razones, porque piensa que efectivamente, aunque lee y entiende bien la información médica, pero en su coco tiene otra idea de está a favor no sé quién, que yo estoy en contra de esto, pues ahora por llevarles la contraria, sí, podemos operar así. O por otros procesos afectivos y emocionales que hasta gente preparada, o sea, no son gente que no, algunos sí, no tienen ni idea, ¿no? No saben. Igual que al revés, mucha gente pues, te pone las vacunas, bueno, pues lo dice fulano, que tienen autoridad, se supone, y que no, pero bueno, ya sabemos que eso se puede desmontar en cualquier situación. Los supuestamente que tienen autoridad, en otros casos, como dices, se les ha pillado, ¿no? Tergiversando y manipulando a la opinión pública en otros temas, con lo cual, bueno, para que veáis que no es tan sencillo, ¿no? Estos son 4 piraos de estos, algunos americanos del centro oeste y tal, de los estados del, ¿no? O de Trump y de no sé cuántos, pero resulta que no, había otra gente que no era Trump, que era, y gente, y médicos y científicos que no se han vacunado. ¿Vale? No, es solo que lo leáis estos cuadritos porque son amplían, ¿no? Y explican bien parte de lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, nos queda todavía una hora, ¿no? A ver. No, una hora no, quedan 15 minutos. Por eso lo he dicho. Pero no me has visto que he sacado la lengua. He hecho así. A ver, origen y formación, facilito. Ya lo hemos explicado al principio. ¿Cómo se originan? Es decir, ¿por qué tenemos actitudes? Bueno, pues aquí hace un repaso, principalmente por aprendizaje, lógicamente, pero podría haber también factores innatos, ¿no? Como hemos comentado. Por ejemplo, es muy común el miedo a las serpientes. Muy común. Y hay gente que no ha visto en su vida una serpiente, o como mucho, yo qué sé, en el zoológico, cuando lo llevaron de crío algunas veces, ¿no? Bueno, pues hay algunos que piensan que en su momento, evolutivamente, ¿vale? Cuando íbamos por ahí, claro, hoy en las ciudades, pues normalmente no hay serpientes, ¿no? Era adaptativo en que ante cualquier movimiento así un poco extraño tuvieras alerta, ¿no? Porque sí que había serpientes y bastantes y otros animalitos, ¿no? Entonces, normal, piensan algunos que en nuestros genes haya quedado algo que te predisponga, ¿no? A que ante cualquier eso despiertes tu temor, ¿no? Los grillos, ¿tenéis miedo a los grillos? No, pobrecitos animalitos, pero hay gente que sí, que pues... Bueno, pero los grillos son, vamos, que hay enciclopedias y como son, que no pican. No, por eso digo que no tenemos miedo a los grillos, pero más a las serpientes porque es justamente desconocida. Sí, bueno, entran más aspectos, lógicamente, ¿no? Actitud favorable hacia los deportes de riesgo. Puede tener un origen genético. Sí, una predisposición. ¿Por qué? Porque no hay escrito en un gene miedo a escalar, miedo a la montaña rusa que pone como ejemplo. No, pero a lo mejor tu temperamento es más, que eso sí es más heredado en parte, ¿no? Pues no te lleva, ¿no? A tener esa idea de acción y de venga y un poquito de riesgo que observaréis enseguida en niños muy pequeños con la misma educación y los mismos padres, incluso los gemelos monocigóticos, que como sabéis tienen la misma carga genética, puesto que es el mismo huevo del que se separa, y sin embargo desarrollan actitudes similares, no solo similares, sino que incluso algunos educados en familias diferentes, con lo cual no hay alguna explicación. Pero siempre la genética, en estos casos, veréis en todos los temas que nos indican una predisposición, ¿vale? No una determinación. Hay determinaciones en enfermedades, ahí sí, hay genéticamente no sé qué, tal cromosoma, popopón, y eso no te libra a nadie, ¿no? Pero en este tipo de temas, de comportamientos, hay que siempre hablar de predisposición. Bueno, efectivamente, a lo mejor algún día efectivamente sí que hay algún
combinación yo creo que no, ¿no? Que los comportamientos se exigen, ¿no? Pues es una experiencia concreta, ¿no? Pero bueno. Bien. ¿Cómo se aprende? Mera exposición. ¿Habíais oído esto de la mera exposición? Lo dice la propia palabra, mera exposición. Es decir, muchos aprendizajes nuestros, tú te sientas al lado de alguien y siempre y cuando no te caiga mal desde el principio, al cabo de 10 veces viéndole, te puede caer mucho más simpático y hasta empezar a salir con él o con ella. Pero es eso de que cuando más ves una cara, más te acostumbras, ¿no? O sea, si alguien te parece muy feo, pero si te cae mal o feo desde el principio, la mera exposición te lleva a reforzar todavía el aspecto negativo. Fijaros esa gráfica que tenéis ahí, es curioso, ¿no? Un experimentador cogió a sus alumnos, imaginaros, ¿no? Que os traigo un día aquí, no os digo nada de qué va, y os presento palabras turcas, palabras chinas, que no tenéis ni idea, ¿no? Y aquellas a las que más veces os expongo, por ejemplo, proyectándolas, luego os digo, oye, ¿qué palabras de estas te resultan más bonitas? Pues nada, resulta que simplemente eso se llama mera exposición. Esto es un tema que lógicamente utilizan muchísimo los publicistas, ¿no? Igual que el condicionamiento clásico, porque bueno, pues intentan ver que por mera exposición, asociarte a algo que te resulta positivo, pues termine agradándote más. Fijaros, hay un estudio curioso sobre Eurovisión. Eurovisión sabéis que es un concurso, ¿no? De canciones, ¿no? A nivel europeo, de las televisiones europeas, que bueno, ha tenido sus más y sus menos históricamente, ¿no? En su momento era algo incluso, tenía un cierto carácter nacionalista, ¿no? De a ver si gana mi país, ¿no? Luego se ha ido degradando, en fin, y ahora ha vuelto otra vez, tiene un cierto revulsivo. Y siempre se dice que hay componentes políticos, que cada país, Andorra nos vota a nosotros, pero otro no, en fin. Todo el tema de las teorías conspiranoicas que son muy abundantes, ¿no? Pues hicieron un estudio y vieron que las que más gustaban, no la que ganó, pero las que más gustaban en general, se debían al efecto mera exposición, con independencia de la fase del concurso o del país al que te representaba. Es decir, que un español, según esto, cuantas más veces escuchar algo que inicialmente era neutro, al menos, ya no te gustaba desde el principio, ¿no? ¿Vale? Terminabas valorando más positivamente esa canción que aquellas que solo hubieras oído un par de veces, ¿vale? Incluso por encima de la propia de tu país, que siempre entra un componente asociado bueno, es un estudio, ¿no? Correlacional, pero que refuerza esto que en la literatura, en investigación, se ha comprobado muchísimas veces. Eso sí, posible pregunta. Luego, la relación es curvilínea. Sí. Llega un momento en que ya te puede saturar tanto la canción que puedes empezar a odiarla, ¿no? Por ejemplo. No es siempre lineal la más, sino llega un momento, o eso, alguna persona te gusta tanto, pues llega el momento que tanta exposición termines odiándola. Bueno, eso va de broma, que hay muchos más aspectos. A veces simplificamos con los ejemplos. Dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Muy buena, sí señor. Ese es un refrán que refleja perfectamente esta idea. Vale, y condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico, que aquí es, acordaros, aquí es condicionamiento evaluativo. A ver si metéis la pata en alguna pregunta, que por ahí os pueden pillar. ¿Por qué es evaluativo? Porque aquí no están condicionadas conductas, aquí están condicionadas actitudes. Por eso se llama evaluativo. Pero el principio es el mismo. ¿Os acordáis del famoso experimento de Pavlov, ¿no? Que es el que se utiliza para explicar el condicionamiento clásico, que fue el inicial, ¿no? Si yo tengo ahí un perrito, al pobre perrito pues le hacían pasar hambre, claro, para que... Vale, y aparezco por ahí con una chuletita así, se la muestro, pues el estímulo, pues es un estímulo, ¿no? Y da una respuesta, es un estímulo incondicionado en sí mismo, ¿no? Da una respuesta incondicionada, es decir, empieza a segregar saliva.
¿vale? Y ahora ese estímulo condicionado le asocio a uno condicionado. Entro con la chuletita y tocando una campanilla. Al cabo de varios ensayos, cuando solo le muestre la campanilla, estímulo condicionado, el propio va a responder segregando también, porque ha asociado que campanilla es igual a carne, con lo cual va a emitir el mismo respuesta, pero aquí es ya condicionada. Bueno, ese principio que hay, el perrito de Pavlov, pues, hoy seguramente habremos asistido cada uno de nosotros en nuestro día a bastantes experiencias o a algunas experiencias de condicionamiento clásico. Se trata de eso. Bueno, pues trasladado del ámbito de la conducta, comer carne, segregar saliva, al ámbito de las actitudes, lo que nos dice es que otra forma en la que aprendemos actitudes es vía el condicionamiento clásico, en este caso le llamamos evaluativo, porque lo que se condicionan son actitudes, ¿vale? Y fijaros, autores proponen que este aprendizaje ocurre fuera de la conciencia o condicionamiento subliminal. Yo tanto como ocurre, o solo, que puede ocurrir, diría, ¿no?, de manera subliminal. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso, que te venden lo que quieren los publicistas sin tú ni siquiera ser consciente. Ser consciente que te están condicionando. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir subliminal. Subliminal, en términos técnicos, recordáis que es cuando un estímulo en un experimento es por la velocidad, a nivel de milisegundos, donde te ponen una fotografía, algo, ¿no? Una palabra, pero la idea principal es que tú no eres consciente de que has recibido la información, pero podemos saber que sí que la has recibido. Eso es lo que es subliminal, por debajo de, ¿no? Y bueno, pues el condicionamiento, una de las cosas que tiene es la generalización del estímulo por mera o culpable por mera asociación. Entonces, a veces, en vez de, imaginaos el perro, en vez de la campanilla, pues también con una flauta, en fin, estímulos asociados cercanos por propagación pueden provocar el mismo efecto. Imaginaos el peligro. Pero vamos, no es peligro. Esto ha existido toda la vida, ¿no? Otra cosa es que haya una teoría que describa cómo ocurre el fenómeno, ¿vale? Y cómo los de marketing lo utilizan abiertamente y con todo descaro. Pero a nivel político, a nivel comercial, a nivel de comprar tu voto, una forma de hablar, ¿no? O comprar, o que compres su producto. Pero también en pareja, en las familias, en fin, en todos los grupos humanos trabajamos con este tema, ¿vale? E instrumental, y con esto cerramos, es el otro modelo. Este es el de algún autor, ¿se os ocurre el instrumental? Teoría del refuerzo, Pavlov, y este, Skinner. ¿Habéis oído hablar de Skinner? El psicólogo, hay algunos Skinner. El de las palomas y las ratitas, cuando refuerzas un comportamiento, ¿vale?, cuando lo castigas tiende a desaparecer y también cuando lo ignoras también tiende a desaparecer. El castigo tiene otras connotaciones, no es la mejor herramienta para que alguien aprenda algo. ¿Por qué creéis? Si sobre esta marcha, si haces algo positivo, toma un caramelo. Claro, voy a hacerlo porque me dan caramelos. Negativo, un eléctrico, ¿no? Sí, por el miedo, y el miedo es un afecto, una emoción incompatible con, eso es lo que se dice, ¿no?, generar una actitud y por tanto después un comportamiento positivo hacia algo, aunque en el momento pueda parecer que sí, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, tanto el refuerzo como el castigo son elementos externos, y al ser elementos externos, cuando desaparecen, has podido provocar que la gente pues ya no haga el comportamiento o deje de hacerlo, como ya ha desaparecido la amenaza. O el premio, que es lo famoso, la motivación extrínseca famoso, que hay que combinar con la intrínseca, donde hay que combinarla, ¿eh? Yo no creo que tan fácilmente desaparezca, aunque a veces no exista la recompensa o el castigo, ¿vale? Entonces, bueno, este es el instrumental, es de la teoría del refuerzo, es el modelo Skinner, hay muchas formas de denominarlo. Y bueno, es importante en psicología social porque estamos hablando de aprendizaje de actitudes. Claro, los niños muchas veces
aprenden básicamente a través de las aprobaciones o desaprobaciones sociales de los padres. Y sin darnos cuenta, iniciamos todo su proceso de aprendizaje consciente o inconscientemente. Pero bueno, esto es lo principal. Y también el tema de los grupos. Otra razón por la cual comulgamos con ruedas de molino a veces en los grupos, es decir, con ideas que no en privado lo mantendríamos, justamente es también por eso, porque la aprobación social, acordaos el tema 1, necesidad de pertenencia, juega un rol muy importante. Entonces yo voto lo que digan los de mi partido, porque si no, las próximas veces no me ponen en la lista. Aunque yo crea que no estoy de acuerdo en este caso. Pero esto por todos, ¿eh? Esta misma análisis lo haría en otra situación, es que es así. La aprobación social, en este caso además aparejada con no solo que los demás no te rechacen, los de tu grupo, sino con una compensación económica incluso, pues claro, me hace que muchas veces dé por bueno y empiece a elaborar argumentos que eliminen mi disonancia cognitiva y me quede tranquilo, ¿no? No, hombre, es que en realidad lo hago por esto. ¿Vale? Bueno, pues el próximo día rematamos con otro de los aprendizajes, que este es el de modelado, aprendizaje vicario, aprendizaje social, que sabéis qué autor es, os lo han dicho ya o no alguna vez, Albert Bandura, que es un super psicólogo. Vygotsky, eso es en psicología del desarrollo, que explica las fases, ¿no?, por las que pasamos y complementa a Piaget. Vygotsky era un psicólogo soviético que tuvo sus problemas, pero bueno, que tenía otra visión, ¿no?, en donde lo colectivo cobraba más importancia, ¿no?, precisamente por dónde vivía, ¿no?, y qué tipo de ideas en ese momento estaban prevalentes, ¿no?, en la URSS. Bueno, el aprendizaje vicario, aprendizaje social de Albert Bandura, y es el aprendizaje por observación. Quiere decir que tú puedes aprender a bici viendo cómo conduce uno la bici. Tiene truco ese ejemplo. Normalmente tendrás que ponerte a... Ahora, ¿puedes aprender a dar un puñetazo viendo a otro cómo los da? Sí. De hecho, la visualización es muy importante. El modelado, porque el modelado se llama así, porque observas a modelos. ¿Qué les pasa a esos modelos? Y sobre todo, si esos modelos son importantes para ti. O sea, no imitas cualquier modelo. Por eso los niños imitan, pues, a sus padres o a los héroes infantiles, ¿no?, que se constituyen en modelos. O sea, no imitan a cualquiera. Ni los adultos imitamos a cualquiera, ¿no? Vale. Muy bien. Pues nos vemos el próximo día. Muy bien. Y como se suele decir, no os lo perdáis, porque... No creo que ser subconsciente también en la conducta. Tú lo que decíamos los padres, muchas veces... Espera un momentito, me corte, yo tengo la grabación y ya te atiendo para... Hay comportamientos, por ejemplo, de nuestros padres que